quiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad para participar en estos diálogos por la reforma del Poder Judicial. Vengo con el ánimo de escuchar y de ser escuchada, con el ánimo de entender razones y brindar razones. Creo en el diálogo como instrumento para hacer leyes y para llegar a la verdad. Donde hay diálogo hay libertad y democracia. Donde solo hay monólogo hay engaño y autoritarismo. Hoy estamos frente a uno de los mayores retos de nuestra vida pública. Quiero expresarles mi profunda preocupación porque no estamos solamente discutiendo una reforma al Poder Judicial. Lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político. Comparto con mis colegas legisladores de la coalición gobernante la idea de que es necesario mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Comparto también con ustedes el deseo de que ese poder sirva a la sociedad de manera efectiva. Lamentablemente, las reformas propuestas no van en esa ruta. Se trata de propuestas que modifican la esencia de nuestro diseño constitucional. Con ello, lo que está en riesgo son los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder. En décadas pasadas hemos sido testigos de lo que sucede cuando el poder público se ejerce sin restricciones. Hemos sido testigos de cómo se puede coartar la libertad y los derechos de los opositores cuando no hay quien los proteja. Esto nos obligó a contener el poder, a ponerle límites claros, a establecer reglas sobre lo que no es tolerable ni admisible para una sociedad. Eliminar esos límites es debilitar los cimientos de la casa en la que todos vivimos. También hemos aprendido que no basta con tener reglas. Es indispensable establecer mecanismos para que los poderes se revisen y se controlen unos a otros. Para que se cumpla ese papel de contrapeso, debe asegurarse la autonomía e independencia de cada uno de esos poderes. La plena independencia del Poder Judicial es indispensable para acompañar a los ciudadanos en la búsqueda de justicia. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos poderes. Pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca. El Poder Judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Debemos construir un Poder Judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad. Un Poder Judicial que no se limita al ámbito federal, sino que también, y de manera muy importante, opera en el ámbito estatal. Mal haríamos en negar que muchos de los órganos locales de justicia requieren una reforma a fondo para lograr la transparencia y la independencia. No hay reforma al Poder Judicial de México completa si no se reforman los poderes judiciales locales. Tampoco puede haber reforma al Poder Judicial si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber. No estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal. Es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación. Concluyo. Para tener la tan anhelada justicia para los mexicanos se requiere una reforma integral. 1. Es necesario atender la prevención del delito con educación y justicia cívica. Si no ordenamos las calles, no podremos ordenar el país. 2. Reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal. Las capacidades de investigación están rebasadas. La mayor deuda de la justicia con la sociedad está en los estados. Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. Estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito. Y finalmente, es urgente una reforma al sistema penitenciario. En la imposición de penas no puede haber privilegios, pero tampoco violación a los derechos humanos. La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia, con ello más encono y división entre los mexicanos. De nuestra capacidad para dialogar y escuchar
depende que esta reforma no genere agujeros de impunidad para una delincuencia que cada día genera más dolor. Ojalá la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas. Concluyo, deme 30 segundos. En caso contrario, los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del narco. ¿Se imagina que la reforma judicial no ponga en riesgo la certeza jurídica y no ahuyente inversiones y empleos? Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata, una reforma judicial que sirva al pueblo, una reforma judicial que sirva a México. Y se los digo de corazón, quiero el éxito de la futura presidenta de México, porque si ella gobierna bien y gobierna para todos, le va a ir bien a nuestro país. Y la pregunta que les hago, ¿coinciden que la experiencia de un juzgador lo convierte en corrupto? Muchas gracias. Por parte del grupo parlamentario, voy a pedirle de favor al diputado Fernando Noroña, Fernández Noroña, sí, nos haga el gran favor de hacer uso de la palabra. Adelante, diputado. Muy buenas tardes. Más difícil todavía en 3 minutos, así es que yo hago mía la intervención de Andrade, la intervención de Lainez, me gustó mucho el ministro, por supuesto de mi hermanito Jaime Cárdenas, de Sonia Maya. Quien dice que estos foros no tienen sentido, hoy queda demostrado que está la discusión planteada. Es división de poderes, y división no es confrontación, efectivamente, como aquí se plantea, ni mucho menos contrapesos. Y la verdad es que ayer la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución, e insisto que el soberano es el pueblo, y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no solo la decisión de elegir al poder unipersonal en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elige al Poder Legislativo y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras. A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no, es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo, qué requisitos. Esto que se está planteando es importantísimo. Yo no soy abogado, pero en el desayuno planteaba Ramiro el tema, nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo comparto con él, sin ser abogado, que el control constitucional debe quedar en la Corte, que un juez puede determinar sobre violaciones a derechos humanos y si hay un asunto de constitucionalidad, remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asunto resuelto. Pero me parece que la manera en que ha venido, yo lo dije, lo reitero, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas la Suprema Corte en este último periodo, que se convirtió en el reducto del conservadurismo, pues es inaceptable. Entonces la reforma es una obligación política, moral, ética que tiene el Poder Legislativo. Si la ministra presidente Norma Piña quiere diálogo, este es el espacio. Está en manos del Poder Legislativo, es aquí donde se está discutiendo, es aquí donde se deben entregar las conclusiones, es aquí donde se debe enriquecer y discutir la reforma al Poder Judicial. Y yo terminaría más que preguntando, agradeciendo las intervenciones que aquí se han dado y cierro. Un juez que yo no compartí nada de lo que dijo, nada es nada, pero me parece incorrecto que le hayan cortado el sonido, debió terminar porque si no pareciera que estamos negados a escuchar y la decisión ciertamente en la esencia está tomada, pero todo lo que enriquezca esta reforma es bienvenido. Así es que yo haría un llamado en ese sentido, en que
Digo, de repente con el tiempo es complicado, el tiempo es limitado y se están haciendo intervenciones muy valiosas desde los muy diversos puntos de vista que hay en nuestro país. Muy agradecido de su participación, mi reconocimiento, y reitero que me siento muy contento y muy honrado de estar participando en estos diálogos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. El partido